Bien, después de haber visto la representación interactiva del vídeo anterior, vamos a ver una representación mucho más pausada para asentar todos los conocimientos que hemos adquirido en el vídeo anterior, yendo paso por paso y pantalla por pantalla. Bien, esta primera diapositiva vemos lo que ya conocemos, el sistema EFIS, las dos partes, el Electronic Flight Instrument y el sistema ICAM. Y antes de empezar esta representación, sí me gustaría enfatizar una vez más las diferencias entre lo que es la cabina analógica y lo que es el glass cockpit o la cabina de cristal. Como veis, en cuanto a los sistemas de navegación, sistemas EFIS, teníamos los ADI, HSI y alrededor teníamos pues otras informaciones básicas como es altímetro, anemómetro y también las radioayudas. Pero en la parte delantera teníamos una información muy importante que era los parámetros primarios de motor. Esos parámetros primarios que estaban en el pedestal central y que tenían que estar a la vista de ambos tripulantes. Y por otra parte, a vuestra derecha tenéis toda la indicación de sistemas. Entonces, esta indicación de sistemas es muy amplia, sobre todo en este avión, que es un avión de 4 motores, que es un 747 serie 200. Fijaros que no solamente este avión, sino también otros de la misma tecnología, como podían ser el DC-10, el Lockheed 111 o el Hércules 130, incluso el A300, tenían un puesto, el puesto del mecánico de vuelo, el Flight Engineer. Y aquí el tripulante, el tercer tripulante, tenía que estar controlando sistema por sistema, como he dicho antes, un cable, un indicador por cada parámetro. Y por lo tanto, cualquier luz, cualquier indicación fuera de normas, él tenía que ir a un libro, a un manual que se llamaba el Quick Reference Handbook, el QRH, que lo habéis visto seguramente, es un libro plastificado con una espiral. Y ahí tenía el procedimiento escrito y este señor lo tenía que ir leyendo e ir ejecutando para cada una de las anomalías. Obviamente esto era una labor muy, muy dura, sobre todo en los vuelos largos, y hoy en día tenemos el sistema ICAM que nos lo soluciona todo. Por lo tanto, esta pantalla que tenemos aquí abajo, esta pantalla, simplemente esa pantalla, lo que nos ha hecho es concentrar toda esa información. No solamente concentrarla, sino que el sistema ICAM nos va a monitorear constantemente todos los parámetros y no nos mostrará un aviso hasta que haya un parámetro que esté fuera de las tolerancias que se exigen, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con la primera parte, el Electronic Flight Instrument System, con los dos instrumentos que ya conocemos, Navigation Display y el Primary Flight Display, y las informaciones que se representan en ambos instrumentos. Bien, la información que se representa en ambos instrumentos, en el Primary Flight Display, como hemos dicho, es una información fija, en el Navigation Display es una información seleccionable. Pero estos instrumentos tienen la posibilidad son pantallas y tienen la posibilidad de apagarlos y también de variar el brillo. Para ello tienen un panel de Power and Switching Panel y sobre todo ese interruptor que es muy importante, es el interruptor que llamamos de transfer. La tripulación, a su discreción, se puede encontrar más cómoda teniendo la información del Primary Flight Display a su derecha y Navigation Display a su izquierda o al revés. O bien también cuando el display que representa el Primary Flight Display se nos ha ido y entonces esta información pasa al Navigation Display. Si quiero recuperar la información del Navigation Display, la tripulación tiene que pulsar ese botón para recuperar esta información. Esto es lo que se llama el transfer switching entre el Primary Flight Display y el Navigation Display. Esta es la situación donde están, aquí en el pedestal frontal, perdón, en esta flota, en otras flotas estaría aquí en el lateral.
y esto es lo que acabamos de hablar, ¿no? Esta sería la transferencia, como veis, la transferencia entre la pantalla exterior y la interior. Normalmente por default las pantallas exteriores muestran los Primary Flight Display y las interiores los Navigation Display. Pero actuando sobre el switching, en la parte izquierda se muestra el intercambio de información en las pantallas. Finalmente, con respecto al EFIS, vamos a ver lo que es el panel de control. El panel de control que está situado en el pedestal, en el Glare Shield, el panel antideslumbrante, donde están también los Master Warning, Master Caution, la indicación de crono que hemos visto antes, el Side Stick Priority y el Auto Alarm, la luz que se nos va a iluminar cuando se aborte una maniobra de aterrizaje automático. Bien, este panel que está situado aquí tiene las dos partes, vamos a verlo con más detalle. Tiene las dos partes. La primera parte es la selección que puedo hacer en el Primary Flight Display. Como veis es una selección puramente barométrica, de referencia barométrica. Y también puedo seleccionar el que se muestre en las barras del Flight Director y las del Instrument Landing System, las ILS. En cuanto al Navigation Display, la información que puedo representar, los modos de representación, digamos que los puedo dividir en cuatro partes. La primera parte es lo que son las agujas, los pointers, número 1, número 2, para mostrar la información en el número 1, ya sea de ADF o de BOR, y el número 2 lo mismo, ¿no? Estos son estos pointers que se muestran aquí. Vamos a ver si tengo otra pantalla mejor. Ahí está. Esos dos punteros, ¿verdad? El número 1, el número 2, y la información que yo he seleccionado aquí se me muestra aquí en la parte inferior. Como veis, en el número 1 tengo la información de BOR y en el número 2 tendría la información de ADF. La segunda información que puedo seleccionar es el modo de representación. El modo de representación que puede ser el modo ROWS, básicamente el modo ROWS, modo ARC, modo plan. Modo ROWS es 360 grados, lo mismo que el modo plan, y el modo ARC son unos 120 grados. Dentro de lo que es el modo ROWS tengo los diferentes tipos de representaciones de parámetros del sistema de aterrizaje, sistema BOR, sistema de navegación. Y vamos a verlo aquí en las pantallas. Como veis, hay una sola posible representación para el Primary Flight Display, pero aquí tenemos los modos ROWS ILS, modo ROWS de BOR, el modo ROWS de navegación, el modo ROWS arco, el modo arco en 120 grados y el modo plan de vuelo. La tercera selección que puedo hacer es el rango. El rango tiene que ver con lo que alcanzan cada una de estos semicírculos en las millas que se alcanzan en cada uno de estos semicírculos. Por lo tanto, ahora tengo el rango 20, como vemos aquí, por lo tanto, este es el primer semicírculo, este 10 millas, 15 millas, 20 millas, porque tengo, como veis aquí, el rango seleccionado en 20. La forma normal de volar en la parte en la que es la fase de despegue-aterrizaje son unas 20 millas y luego en la fase de crucero normalmente la tienen seleccionada en 40 millas. Finalmente, la última selección que puedo hacer es en cuanto a la información en la pantalla. ¿Qué información se muestra en la pantalla? Esta información que se muestra en la pantalla, por ejemplo, en este caso, es la información de Toulouse, el aeropuerto de Toulouse, y lo que puedo elegir es los constraints, todas aquellas limitaciones, todos aquellos puntos en lo que se muestra en la pantalla que tiene alguna restricción en cuanto a alturas, en cuanto a velocidades, los waypoints o los fixes, todos aquellos puntos que forman las aerovías, las estaciones de bord de ME, las estaciones NDB para el ADF y también los aeropuertos.
Bien, pues esta es las selecciones y ahora vamos a pasar un poco, de forma muy global, a describir un poco el sistema. El sistema básicamente lo que tiene que hacer es adquirir todos los datos que tienen que ver con los parámetros aerodinámicos y los parámetros de navegación. Los parámetros aerodinámicos que son proporcionados por el sistema de datos de aire y el sistema de navegación inercial, las ADIRUS. También en buses, por supuesto, van a los Display Management Computers y estos Displays Management Computers lo que hacen es adquirir la información y transformarla, adecuarla para que pueda ser representada en una pantalla de cristal líquido. En cuanto al Navigation Display, la información viene de todos los sistemas de radioayudas, los Navigation Data, y lo mismo van a los Display Management Computers para que se puedan representarse en el Navigation Display. De ahí la facilidad de manejar esa información, porque en realidad lo que le estamos diciendo a una pantalla o a otra es el tipo o qué etiquetas ARIN tiene que recoger y mostrar. Por lo tanto, la información, el switching de información, el poder seleccionar una información en una pantalla u otra es relativamente fácil. Relativamente fácil no es como en las flotas analógicas que eran un montón de galletas de conmutación y lo cual generaba obviamente un montón de averías. Bien, pasamos al otro sistema que es el ECAM o el Electronic Centralized Aircraft Monitoring. Y este sistema es el que antes he querido enfatizar, ¿no? con la cabina analógica de un 747-200 en la que este sistema recoge todos los datos de los motores y del resto de los sistemas de la aeronave, los concentra y nos muestra solo aquella información que es relevante en cada una de las fases de vuelo. Obviamente una información que será relevante en todas las fases de vuelo será la información de los motores, pero otras informaciones del sistema eléctrico, hidráulico, etcétera, etcétera, si no hay ninguna avería, no es relevante y no vamos a mostrarla a la tripulación, sino que vamos a hacer que la tripulación solamente se concentre en aquella información que es relevante en cada una de las fases de vuelo. Bien, por lo tanto ya conocemos las pantallas de la representación anterior, la pantalla superior con la información fija relevante para cualquier momento del vuelo, para todas las fases, Engine Warning Display, información de datos, parámetros primarios de motor, información de las superficies hipersustentadoras, flaps, slats, y luego en la parte inferior tenemos la información de warnings, caution y también los memos. En este caso vemos aquí ignition, para recordarle a la tripulación que el sistema de encendido está activado. Y en la parte inferior del System Display, ahí la información es la que he comentado antes, que es la que es relevante en cada una de las fases. En esta representación en concreto es la fase de crucero. Bien, en cuanto a la información que puedo representar en el System Display y en cuanto a lo que es el control del sistema ICAM, tengo este panel de control, está aquí en el pedestal, tengo los potenciómetros, lo mismo que en el EFIS, el on y el ajuste de brillo, on-off y ajuste de brillo, y aquí el panel de selección de cada una de las páginas o las pantallas que se me puede representar en el System Display. Por lo tanto, vamos a ver primero el ICAM Control Panel con un poco más de detalle. Aquí tenemos la selección de la página de parámetros secundarios de motor, página de sangrado, presurización, etc. En el caso de fallo, porque es un computador el ICAM Control Panel, en el caso de fallo tiene unas selecciones hechas por hardware, o sea, lo que se llama hardwired, que sería la tecla de All, con lo cual me estaría haciendo scrolling de todas las pantallas, el clear para borrar
los procedimientos, los fallos que ya he detectado y soy consciente, la página de status, y luego el takeoff configuration, que es la comprobación de que todas las superficies de vuelo, el parking brake también, etcétera, están en configuración de despegue antes de iniciar la carrera de despegue, antes de poner los gases en takeoff. Pulsamos este botón para asegurarnos de que toda la configuración de despegue se ha cumplido. Y luego el Emergency Cancel, que el Emergency Cancel es para ir anulando todos aquellos avisos audibles de emergencias que ya soy consciente de ello. Bien, la situación, como he dicho, en el pedestal. Y no me queda nada, solamente no se ve muy bien aquí. Aquí se ve un poco mejor. Emergency Cancel va tapada con una guarda para evitar que se pulse de forma accidental. Y la única cosa que añadir es que hay una página que no se puede seleccionar. Esta página que no se puede seleccionar es la página que veíamos antes. Perdón, aquí. Es la página de crucero. La página de crucero se selecciona automáticamente, no es selectable en el panel de control de ICAM, sino que se selecciona automáticamente cuando la aeronave no varía su altitud de vuelo, su nivel de vuelo en, quiero recordar, unos 3-5 minutos, no varían más o menos 200 pies. Y también cuando la aeronave está volando en configuración limpia, o sea, con todas las superficies hipersustentadoras recogidas, ¿no? Vale, por último, vamos a ver en cuanto a la parte del ICAM, el switching. El switching es el que nos permite digamos, el poder llevar las pantallas de lo que es, digamos, de ICAM a Navigation Display, tanto del capitán como del primer oficial. Por lo tanto, cuando en el caso de que esta pantalla, la pantalla de Engine Warning Display, estuviera fuera de servicio, esta información pasaría aquí abajo y yo podría recuperar la información del System Display en cualquiera de los dos Navigation Display. Esto es lo que me permite aquí. Por otra parte, en el caso de fallo del computador del Digital Display Management Computer, en caso del fallo de uno de los computadores, puedo conmutar el que haya fallado, el número 3 se puede hacer cargo del que ha fallado. Y finalmente, esa información tan relevante para el sistema EFIS como es lo que es la actitud, y los datos de aire, o sistema inercial y giróscopo, información giroscópica, información de datos de aire, en caso de que falle una DIRO, la número 1, la número 2, la número 3, que está de backup, se puede hacer cargo de esta información. La situación del panel de switching en el pedestal central. Y vamos a hablar un poco de los computadores. Hemos visto que los Display Management Computer sirven información lo mismo al ICAM que al sistema EFIS. Por lo tanto, dentro de un Digital Management Computer habrá dos partes, una parte que se dedica al ICAM y otra parte que se dedica al EFIS. El sistema ICAM en general lo podemos digamos, en bloques lo podemos ver de la siguiente forma. Primero, todos los sistemas dan información a lo que llamamos los System Data Acquisition Computers, los sistemas de adquisición de datos, que básicamente son dos stacks, dos computadores que adquieren todos los datos de todos los sistemas de la aeronave. Una vez adquiridos estos datos, los System Data Acquisition Concentrator los envían a los Display Management Computers para que ellos los pongan en formato que pueda representarse en las pantallas. Los System Data Acquisition Computers hacen una cosa más y esos datos los comparan con unos márgenes y estos márgenes son los que dan las que provocan el disparo de los cautions.
aquellos avisos que no son prioritarios, esos cautions en color ámbar que se van a representar en el Engine Warning Display. Por lo tanto, los stack detectan esos cautions cuando un parámetro está fuera de límites, pero no lo suficiente para generar un warning. Los parámetros que generan warnings, o sea, fallos operativos que la tripulación debe conocer y tomar acción inmediata, los detectan los propios computadores de los sistemas. Por lo tanto, los propios computadores de los sistemas envían estos parámetros que están fuera de normas y tienen un fallo operacional, los envían al Flight Warning Computer. El Flight Warning Computer, en consecuencia, genera los mensajes de texto que se mostrarán en el Engine Warning Display, genera también los procedimientos para tratar esos fallos, lo que llamábamos antes el Quick Reference Handbook. Bien, el Quick Reference Handbook, todos los procedimientos están medidos dentro del Flight Warning Computer y genera lo que llamamos los Attention Getters. Los Attention Getters son estas señales, tanto acústicas como luminosas, que tienen que alertar a la tripulación, llamar la atención a la tripulación para que se den cuenta que algo ha sucedido que no es normal. Estos attention getters consisten en las luces de Master Warning, Master Caution, que sabemos que están a cada uno de los lados del glare shield, de la pantalla antideslumbrante, y además generan unos avisos audibles que pueden ser de voz o pueden ser simplemente tonos para que la tripulación identifique según el tono qué tipo de mensaje tiene que tratar, ¿no? Bien, en la situación de los attention getters, como os decía, los Master Warning, Master Caution, a cada uno de los lados del glare shield. Los loudspeakers son los que nos van a dar esos sonidos y simplemente como por añadir un poco más de información, aunque luego lo veréis en el LATA 23, los avisos, las voces sintéticas, los avisos, no se puede regular el volumen es fijo, independientemente del volumen que tengamos, nosotros seleccionado en los altavoces de cabina los avisos de warning, o sea, estos avisos, estas voces sintéticas no son, el nivel es fijo, no se pueden regular. Y finalmente vamos a hablar de la filosofía de la cabina de cristal. Esa cabina de cristal, la filosofía es de luces apagadas. O sea, la filosofía es yo entro en la cabina o estamos volando, miramos, si no hay ninguna luz encendida, todo va bien. Esa filosofía de luces apagadas, ¿cómo se aplica a lo que son los botones selectores? Bueno, pues los sistemas que normalmente están operando tienen la luz de fall o de off. La luz de fall se encenderá en caso de fallo, la luz de off pues, se encenderá cuando yo lo desactive, ¿no? En cuanto a los sistemas que normalmente no están activados, tienen la luz de fall y la luz de on, la on para mostrar cuándo están activados, y aquellos sistemas que su activación, su funcionamiento es condicional, o sea, temporal, por ejemplo, los sistemas de antihielo de planos, antihielo de motor. Estos sistemas tienen la luz de on, pero en color azul. Color azul significa una activación temporal. Y luego hay otros sistemas que llamaríamos de backup, como podríamos decir la potencia externa y tal, que tienen la luz de available cuando está disponible. Available para la potencia externa, para sangrado de APU, etc. Bien, pues eso es la representación, digamos, la presentación un poco más detallada de todo lo que habíamos visto y espero que con esto la parte 5.1, el capítulo 1, el primer capítulo del módulo 5 no tenga ninguna dificultad para vosotros. Muchas gracias.